Hoy con la ayuda de Dios quisiera hablarte acerca del llamamiento que tuvo Moisés de parte de Dios. Un llamado muy particular, muy específico, pero además muy grandioso, donde el cual Dios se glorificó grandemente y hizo proezas mediante su vida. Pero a veces pudiéramos ver la historia del gran Moisés como cosa ajena a nosotros. O a veces pudiéramos ver a Moisés como algo que para nosotros llegarnos a reflejar a su vida pudiera ser algo demasiado imposible. Yo quiero decirte algo. Dios quiere hacer cosas con cada uno de ustedes. Dios quiere actuar a favor de cada uno de los presentes. Dios puede hacer cosas grandes a través de ti. Y es justamente en donde Dios quiere abrirnos los ojos. Y quiero citarte esta historia y ejemplo. Dos hombres estaban en medio de la selva y por ahí se les apareció un gran león. Al detectar la presencia de ellos, empieza la persecución sobre de ellos y a gran velocidad iba sobre sus vidas. Mas sin embargo, uno de ellos, eran dos personas, las cuales, pues al verse estremecidos por el momento, uno de ellos agarra calmadamente, empezó a sentarse, sacó de su mochila unos tenis y se los empezó a poner. Entonces el otro lo voltea a ver como diciendo, bueno, ¿tú qué te estás creyendo? Esta fiera nos va a acabar. ¿Piensas que vas a correr más rápido que el león? No. Lo que sí creo es que voy a correr más rápido que tú. Ahí está la clave, amado. Tú necesitas ir adelante de lo que hoy el tiempo y la época nos está demandando. ¿Sí me expliqué? El otro calmadamente saca sus tenis y el otro ingenuamente pensó que iba a correr más rápido que el león. No, solamente quería correr más rápido que el otro. ¿A quién iba a alcanzar primero el león? Pues al que no se había preparado. Amado, abramos los ojos a lo que el tiempo y la época nos está demandando como iglesia y como para ti que estás buscando a Dios. No es tiempo de dormir. Es un tiempo en donde hay lucha espiritual y la cual tienes que estar apercibido. Muchas de las veces te encuentras en el Antiguo Testamento cómo es que varias ocasiones el pueblo de Israel no descansaba en cuanto a las batallas. Eran continuas las ocasiones en las que el pueblo de Israel estaba enfrentándose con el pueblo filisteo. La iglesia no puede dormir. La iglesia no puede apacentarse, la iglesia no se puede detener. Tienes que ir al frente y adelante de los demás, adelante de las denominaciones, adelante de todos aquellos que incluso regalan su mentira, como los testigos sin Jehová, por ejemplo. Tienes que ir al frente de una batalla feroz que puede estar llevando a miles y a cientos de gentes al mismo infierno que muchos cada día creen a sus mentiras. Entonces, el llamado de Dios que hoy nos está haciendo es muy grande, amado. Y más cuando el tiempo se está cumpliendo en donde ves tiempos de apostasía. Tiempos en donde aquellos que son hijos de Dios se rebelan y apostatan de la verdad. Que conociendo la verdad, la dejan. Oílo muy bien. Son tiempos muy peligrosos porque al enemigo allá afuera tú lo ubicas y lo conoces. Tienen grandes congregaciones y son numerosas personas las que se congregan semana a semana para oír cada mentira de esa denominación. Pero el enemigo cuando está dentro es diferente, amado. El enemigo cuando está dentro pocas veces lo detectas. Pero gracias sea a Dios que aún las divisiones son fructíferas. Porque dijo Pablo, son para identificar a los que son verdaderamente hijos de Dios. Entonces hasta eso tiene un fruto, amado. Claro, son dolorosísimas, son espantosas, son crueles, pero hay un Dios en los cielos el cual controla todas las cosas. Y si Dios a ti te tiene por hijo, tú debes ir al frente, como lo hizo con Moisés. Y si estuvo con Moisés, dice la Escritura, estaré contigo. Solo mira que te mando, le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cómo se sentía Moisés?
el más insignificante ser humano. Y a veces así nos sentimos, sinceramente. Yo soy el primero. Nos sentimos que no podemos hacer nada, ni alcanzamos nada para Dios. Y ese es un error y una mentalidad que nos puede destruir, amado. Dios está buscando hombres y mujeres que se paren por el nombre de Dios, por un testimonio fidedigno, que realmente testifiquen del Rey de los cielos, que en verdad podamos ser embajadores de su gloria en esta tierra. Se requiere de gente que brille para la gloria de Dios. Y si tú estás aquí, amado, necesitas pararte por Dios. Pero veamos en Moisés el ejemplo, amado. En el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 1. ¿Dónde estaba el grande Moisés? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Para este momento Moisés ya había dejado su tierra, la tierra de Egipto. Para este momento Moisés había huido por haberle dado muerte a un egipcio de esta misma tierra, y había dejado toda esa vida que tenía Moisés. Tenía una vida muy cómoda, llevaba una vida de prestigio, una vida excelente en cuanto a que su crianza fue en el gobierno de Egipto. El gobierno de Faraón fue criado ahí bajo los brazos de la hija de Faraón. Mas sin embargo, Moisés decidió huir, cuestión que era a lo mejor en cierto modo aceptable, porque él estaba huyendo por lo que había matado a un egipcio. Entonces llega a la tierra en donde empieza a conocer y hace su familia. Entonces él se dedica a apacentar ovejas. Siguiente versículo, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza, ¿qué dice ahí? No se consumía. Entonces Moisés dijo, verso 3, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Aquí hay varias cosas que nos pueden resaltar del llamamiento de Moisés. Él estaba ya en un oficio, en un trabajo, pero Moisés andaba en lo suyo. Andaba en su pensamiento, andaba en su egoísmo. Él andaba pensando cómo sacar adelante a su familia. Él pensaba cómo sacar adelante su propia vida. Su suegro Jetro lo emplea y le da una labor. Y él estaba viviendo común y corriente. Quizás pensaba en el pasado que había dejado en Egipto, en su familia, en la gente, en los que estaban cercanos a él. Él pensaba quizás cómo volver, cómo regresar, etcétera. Muchas cosas que pasaban por la mente y la idea de Moisés. Pero varias cosas suceden aquí. Empieza entonces el ángel de Jehová y desciende y llama a Moisés. Pero la zarza ardía y no se consumía. Y dijo, iré a ver esa gran visión. ¿Por qué la zarza no se está consumiendo? Aquí hay algo clave, amado. Cuando Dios nos llama a nosotros, él andaba en su camino, en su vida, en sus diarios quehaceres, mas sin embargo algo lo inquietó. Aquella gran visión que estaba viendo a sus ojos llamó a su corazón. Desde aquí empieza el llamado de Moisés. Empieza la inquietud por algo que estaba aconteciendo frente de él. En él fue la zarza. En ti, amado, ¿qué fue como Dios te empezó a llamar? ¿Qué fue lo que Dios empezó a utilizar para llamarte y empezar a trazar una nueva época y un nuevo tiempo en tu vida? Una nueva vida. Hay un tiempo y un momento en el cual Dios nos llama y las cosas cambian radicalmente.
de andar pensando en tus propios proyectos, en tu propio éxito, de andar pensando en tu propia carrera, en tener un éxito en esta vida, en poder tener varias propiedades, en poder obtener cosas de esta tierra y de esta vida. De un momento a otro Dios nos cambia las cosas y nos hace ver que hay algo más grande que nos falta: su presencia en nuestras vidas. Que vemos realmente que nuestras vidas están vacías sin Dios. Nos vemos huecos y vacíos cuando vemos y llenamos nuestra vida de todas las cosas de esta tierra. Pero vemos que algo sucede. Cuando obtenemos las cosas de esta tierra, nos vemos y nos volteamos a ver vacíos, huecos y sin nada. Dios utiliza las penurias, los problemas y la soledad. Moisés justamente estaba en el desierto. Estaba solo, estaba apacentando a las ovejas. Es un oficio que se presta para estar tranquilo. Solamente tu trabajo es cuidar, velar y supervisar. Pero Dios ahí le empezó a hablar. Ahí Dios empezó a tratar con la vida de Moisés. Y así con cada uno de nosotros, puedo asegurarte que Dios ha ido tratando contigo, aún desde tu juventud. Cómo Dios ha sido bueno con varios de los jóvenes que les empieza a estorbar en su caminata a través de sus padres. Oye, qué bueno es Dios, que te está guardando de grandes remordimientos de conciencia a futuro y que te está frenando desde antes. Gloria sea su nombre. Porque cuando estés años más adelante podrás decir: gracias a Dios que no cometí grandes barbaridades. De las cuales hoy muchos de los padres pueden testificar y decir: de cuántas cosas me arrepiento haberlas hecho en mi juventud. Qué bueno es Dios para vosotros los jóvenes, que te frena y te refrena de esa carrera desbocada que tienen hacia el mundo, pero no saben que es contra su propia vida. Entonces, Moisés andaba en lo suyo, pero Dios empezó a hablarle. Dios empezó a trabajar con su vida en la soledad. Ahí Dios empezó a inquietar su vida. ¿Qué es esa gran visión? Esa zarza ardiendo y sin quemarse. Él apacentaba ovejas y ahí Dios se le presenta a Moisés. Versículo 6, por favor, del capítulo 3. Ahí empezó entonces a renacer aquello que Moisés tenía, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Qué otra cosa puedes aprender aquí? Amado, yo te diría algo: sé valiente cuando Dios te está llamando. No le tengas miedo a Dios. No te escondas de su presencia. Es más, no te escondas entre la gente. Dios te está llamando a ti. Dios te está buscando a ti. Dios quiere levantar descendencia de vosotros. Dios quiere levantar de ti una generación que se pare por su nombre. Dios quiere levantar jóvenes santos y puros, lo cual hoy no abunda en la juventud, pero tú que estás escuchando puedes serlo. Dios quiere levantar hombres verdaderos de sus casas, hombres que lleven las riendas sinceramente, no con autoritarismo, sino con amor y paciencia, con autoridad de Dios. No te dé miedo cuando Dios te habla, o bien cuando te reprenda. No te dé miedo, sino debes de entender que es para salvación y no para condenación. Eso es importantísimo. Dios, cuando te habla y reprende y exhorta, es para salvarte, es para redimirte, es para rescatarte y ayudarte. Así que, amado, aun cuando nos vemos en ciertas adversidades y ciertos problemas, ciertas enfermedades, amado, ¿de qué otra forma nos podríamos acercar a Dios? Más que cuando estamos en esos problemas, no podemos más que clamar a Él y que Dios nos socorra y nos ayude. Y ver la poderosa mano de Dios, así como la vieron en sus aflicciones el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba sentado en aflicciones,
Faraón empezó a recargar más la mano dura sobre ellos. Pónganle más trabajo, están ociosos. Moisés es enviado entonces a Israel, a Egipto. Entonces, el éxodo, el propósito fue mostrarnos las aflicciones de Israel y el ver cómo Dios los liberta, cómo Dios los saca adelante. No hay nada diferente a lo que tú puedas enfrentar en una vida. Aflicciones, luchas, crisis económicas, problemas, dificultades, enfermedades. Ponle el nombre que tú quieras. El éxodo tiene este propósito: ver la mano de Dios como si puede ser revelada a favor nuestro. Entonces, Dios se le aparece a Moisés, de acuerdo. Pero había algo particular: la zarza no se consumía. ¿Qué puedes entender por qué la zarza no se consuma? Hay algo aquí. ¿Qué puedes entender por ver una enramada que se está consumiendo en fuego pero no se quema? Hay algo especial dentro de esto. Y necesitamos entenderlo. Era el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo revelándose a Moisés, pero en esa zarza había algo significativo. ¿Qué harías tú si vieras un árbol incendiado, envuelto en llamas, pero que no se quema? Sería algo prodigioso, ¿no? Sería algo, un milagro. Lo que Dios nos está diciendo aquí es: mi amor no se consume. Mi amor no se acaba. Mi poder no se destruye. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Esa zarza le estaba diciendo mucho a Moisés. Así como esa zarza no se consume en el fuego, así de grande es mi poder. El fuego tampoco te consumirá a ti, ni las muchas llamas te podrán hacer daño. Esa gran visión que Moisés estaba viendo, estaba entendiendo muchísimas cosas Moisés. Y que la bondad de Dios tampoco se consumiría. Y que la fidelidad de Dios para el pueblo tampoco se consumiría ni se acabaría. Le estaba transmitiendo seguridad a Moisés. Así como esa zarza no se consume por el fuego, que puede ser lo más terrible y peligroso, así aunque tú estés en las manos del enemigo no te podrá hacer daño. Y numerosas veces Moisés estuvo en manos de los enemigos. Aún incluso cuando el pueblo de Israel como ejército no estaba preparado. No había un armamento sofisticado en sus manos. Dios estuvo con ellos. Amado, es tiempo de que tú te levantes y te pares por Dios. Que dejes la vida pasada, la vida vieja, los pecados, la vida que te agobia, esa amargura o ese desencanto o ese enojo que te tiene atrapado o atrapada. Estás enojado con la vida. Y entonces te sumerges y te hundes y te aíslas a ti misma, a ti mismo. Tienes que levantarte de ahí. Mira la zarza que Dios le estaba usando a Moisés para hablarle y decirle: yo soy el que soy. Dios mismo mostrándose a Moisés. Ese llamado que tuvo Moisés fue especial. Pero yo no le quitaría ni una gota de lo especial que Dios tiene para llamarnos a cada uno de nosotros. Que te pares para su gloria. No en incredulidad, porque recuerda, la incredulidad mata. Pero en fe es distinto, porque Dios actúa de una manera gloriosa y de una manera impresionante. Cuando tú confías y crees en su nombre. Hubo un matrimonio, el cual estaban quizás a punto de perder un bebé. El hombre de la casa decidió ayunar y meterse con Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres? ¿Qué nos quieres mostrar? Solo Dios le dijo: va a nacer el día que yo quiera. De acuerdo. Se lo comunica a su esposa. Esto fue lo que me dijo Dios, que va a nacer el día que Dios quiera. Santa paz. Va a nacer el día que Dios quiera. ¿Dios tiene las cosas en sus manos? Amén. De esa forma actúa Dios. Qué fácil es poder acercarse a Dios
consultarle una angustia, una aflicción, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una de ellas ¿le librará quién? Dios. Amado hermano, ¿cuántas aflicciones son en tu vida? ¿Qué crees? Yo también las tengo, pero de cada una sé que Dios me librará. Y es en la manera en la cual confiadamente en Él puedes dejarle tu carga a Jesús y trabajar en su obra sin desmayar ni descansar, porque confías en Dios. Señor, tú tienes la providencia de las cosas de esta tierra, las comunes, normales y las fueras, y las que no son cotidianas, las que no esperabas, por ejemplo. Dios las toma en su mano cuando tú echas tu carga en Él y confías en Él. Así que había cosas particulares que Moisés en su llamado obtuvo de Dios, porque eso fue lo que le inquietó a Moisés. La zarza no se consume. ¿Qué está ocurriendo aquí? Dios le estaba diciendo lo que le esperaba y de lo que era capaz Dios de hacer por su pueblo Israel y por Moisés ante Faraón. Pero vemos a un Moisés que se empezó a acobardar, ¿cierto o no? Veamos el versículo 5 de Éxodo 3. Al ver la magnitud de las cosas, Moisés empezó a acobardar, no sin antes Dios le marcara lo siguiente, verso 5. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Por qué? El lugar en que tú estás, tierra santa es. Otra de las cosas de las cuales Dios le estaba mostrando a Moisés en este llamado era la santidad que era y tenía Dios. Sí, amén, Dios nos puede usar, pero entendamos algo: Dios es santo, limpio de ojos, no puede ver la maldad. Le estaba indicando algo a Moisés: estás sucio, Moisés. Con el solo hecho de marcarle los pies le estaba diciendo: tus pies están sucios. Andaba en el desierto, pero sus pies estaban sucios. Figura y tipo del pecado y la santidad. Dios se presenta a Moisés como alguien: yo soy santo, Moisés. Y claro, Moisés para este entonces lo estaba entendiendo apenas. Para el momento en el cual estaban en el Sinaí, Moisés entendió todo. No quiero que pasen el lindero del monte, cualquiera que pase será muerto. Moisés lo entendía perfectamente a lo que Dios estaba refiriendo. Dios es un Dios santo, quita la suciedad, quita aquel pecado, como dice Isaías 1, capítulo 1. Ahí podrás ver lo que describe del verdadero arrepentimiento. Quitad en medio de mí la maldad, quita de mí la iniquidad, limpiaos vuestras obras. Quita lo que realmente me está ofendiendo. Hay cosas en tu vida, amado, que si están ofendiendo la presencia de Dios, no podrá ni permitirá la bendición. ¿Quieres el perdón de tus pecados? Limpia tu vida. ¿Sigues practicando el pecado? ¿Sigues practicando esas cosas de las cuales Dios ya te empezó a marcar? En Moisés fue un cambio radical. En cuanto Dios empezó a manifestar a él, solo dice la Escritura que tuvo miedo. Pero para este momento Moisés estaba entendiendo todo de Dios. Dios quiere a alguien santo. Dios quiere a alguien que sea puro. Esta tierra que tú estás pisando, santa es. Practicando el pecado y queriendo servir a Dios no se puede. Un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, nadie lo ha logrado. Claro, lo logran engañados. Claro, lo logran pensando que Dios está con ellos, pero el padre de la mentira es el diablo. Y abrazando la mentira no es más que se hacen y comulgan con su padre. ¿Quién? El diablo. Las dos cosas no comulgan. El mundo y la santidad no se llevan, no pueden andar juntos. Y el que anda con el mundo se constituye enemigo de Dios, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Se requiere dejar el pecado, amado.
Se requiere dejar todas esas cosas de las cuales te tienen esclavo, te tienen atado a las cosas de este mundo. Bailes, alcohol, fiestas, parrandas. ¿Para qué estás en redes sociales? ¿Para edificar tu alma? ¿O para ver qué subió la foto de aquel o de aquella? ¿Para ver cómo se vistió? ¿Para ver cómo salió en la fiesta? ¿Para ver en dónde anda? ¿Para publicar la playa? ¿Para publicar el paseo? ¿Para publicar el centro? ¿Para publicar que estás en quién sabe dónde? ¿Para eso sirven las redes? Lo único que te están haciendo es perder tu alma. Porque uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad. Y hoy, gracias a las redes sociales, mucha gente, o incluso los cristianos, pueden estar ociosos. Ociosos en las redes sociales, subiendo fotos y fotos y fotos y fotos. El reino de los cielos está llamando gente santa, amado. La obra de Dios requiere hombres y mujeres que se paren por su nombre. Y como Dios llamó a Moisés, Dios el día de hoy hace un llamado a tu vida. No necesita un cibernauta, necesita un cristiano santo. No está mal que sepas cuestiones tecnológicas, pero el hecho de que suplas tiempos por estar en la presencia de Dios, eso cambia muchas cosas. Y especialmente, pues eso es una atracción más a los jóvenes, ¿no? Los atrapa, los cautiva. Pero dime tú, ¿qué te edifica? Y lo lamentable, no solo a los jóvenes, también a los adultos les atrae. Amado, tierra santa es, Dios le dijo a Moisés, se requiere santidad, se requiere esa apartarte de todas esas cosas que lo único que harán será perderte en el mismo infierno. Pero veamos también en Moisés lo que estaba ocurriendo en su corazón cuando Dios le estaba llamando. Versículo 11, por favor. Dice así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Qué hermoso, ¿no? Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta aquí nosotros vemos a Moisés como un gran líder, ¿cierto o no? Incluso en el tiempo de los jueces hacia atrás se añoraba el liderazgo de Moisés. Si tú volteas a ver a un Moisés dices: wow, qué líder. Pero para ese momento Moisés estaba en sus limitaciones humanas. Yo te pregunto, ¿somos humanos? Somos humanos. Y si Dios en la historia ha levantado hombres o mujeres que hagan cosas para su gloria, Dios las puede hacer con vosotros. Porque a veces añoramos a los Moisés, a los Elías, pero lo que Dios nos pueda estar diciendo es: levántate tú. Toma esa posición. Y si otro dejó de arar, toma el arado y hazlo tú. Pero no mires hacia atrás, porque lo vas a hacer mal. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Quién lo dice? Yo estaré contigo. Sea que te pares en una plaza, sea que te pares para dar tortas en un hospital, sea que vayas y toques las puertas al penal. Claro, te sientes el más insignificante, te sientes desarmado. Yo iré, Señor. Soy iletrado. Moisés empezó a decirle a Dios todas sus deficiencias. Soy, ¿qué le dijo? Tartamudo, ¿no? Bueno, Dios le puso a un profeta al lado: ándale para que hables, pero tú vas a ir. Pero es que no sé hablar. Como quieras, tú vas a ir. Moisés empezó a ver todas sus limitaciones, toda su escasez, pero no estaba viendo el poder de Dios que lo iba a respaldar. No estaba viendo la grandeza de Dios que iba a ser anunciada.
No estaba viendo que era Dios quien lo estaba enviando para que restaurara todas las cosas y abriera camino para que la mano y la gloria de Dios se manifestara a favor de Israel y vieran las grandezas de Dios. Y Dios utilizó al mismo faraón y al pueblo de Egipto para en ellos mostrar su gloria, cómo Dios los hizo pedazos. Dios puede usarte, amado. Yo te pregunto otra cosa a ti. ¿Tienes la verdad? ¿Se predica la verdad aquí? ¿O consideras que se te ha predicado la mentira? Tú dime. ¿Sí se predica la verdad? Entonces predícala tú. Anúnciala. Tú tienes la verdad. Dice la Escritura que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces eso quiere decir que los grandes templecillos que tienes en toda la ciudad, esos hermosos adornados y empastados, no tienen la verdad. Tú tienes la verdad. ¿Será mucho sacar una impresión, un volante bonito y predicarle a la gente? ¿Será mucho llevar un volante, una invitación a las casas para decirles, aquí está la verdad? A unos 5 kilómetros de aquí sabrán que aquí hay una congregación donde se predica la verdad. A unos 10 kilómetros de aquí sabrán que hay una congregación en donde se reúnen muchos para oír un mensaje verdadero del Evangelio. En la circunferencia y en las colonias de alrededor sabrán que aquí hay un gritón que está hablándoles de la palabra de Dios. No. Entonces, ¿cómo sabrán si tú no les anuncias? Tú tienes la verdad. Tú tienes el Evangelio. Y lo vimos el domingo pasado. Ve con esta tu fuerza, tu poca fuerza, la que sea. Dios la va a bendecir. En uno de estos intentos por trabajar por el Evangelio, amado, una persona había ayunado y orado a Dios. Señor, ¿a dónde voy que pueda escuchar tu palabra? Abrió su buzón y había una invitación. Aquí tú me has enviado, Dios. Él ya estaba desilusionado de la religión acostumbrada y de la denominación. Él estaba desorientado y él había orado a Dios, ayunado sinceramente. Quiero encontrarte, Dios. Abre su buzón, una invitación en su mano. Aquí voy a asistir. Ese es el testimonio de una persona que recibe una invitación. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a su iglesia. Párate para mi gloria. Levántate tú. No esperes a los grandes líderes. Tú haz la obra. Tú lo puedes hacer. Martin Lloyd-Jones decía: la necesidad más urgente en la iglesia de Cristo actual es una auténtica predicación. Y la mayor necesidad del mundo es esta: recibir la predicación de la verdad. ¿Cuándo? ¿Cada domingo? Entonces que se sepa en todo San Luis que tú tienes la verdad. No podemos escondernos en las hendiduras de las peñas. Si tú tienes la verdad, párate por la verdad. Ahora, ¿cómo se hace esta obra? Sinceramente te digo algo. Dios, cuando llamó a Moisés, lo estaba llamando a algo: compromiso. Incluso Moisés dejó a su suegro, a sus ovejas, incluso a su familia por un tiempo. No estoy diciendo que se sacrifica a la familia, eso no es correcto. Sería en contra de nuestros principios y los principios bíblicos. No estoy diciendo eso. Pero cuando hay un llamado de parte de Dios, hay un pacto y un compromiso. Se hace la obra de Dios con diligencia, con perseverancia. No es de que yo inicio y aviento la obra. Eso no se hace. ¿Para quién lo estás haciendo? Si Dios te llamó, Dios a ti y te puso en una obra, llámese de misericordia, llámese para ser padre, llámese para ser diácono, llámese para ser predicador, llámese para ir a tocar la puerta a un penal, llámese para ir a una plaza. Amado, se requiere constancia. Y claro, en el camino nos cansamos, eso sin duda. Claro, de repente las fuerzas faltan, pero no faltará la fidelidad de Dios para con nosotros. Ahí va a estar Dios recuperándote las fuerzas. Ahí va a estar Dios dándote reposo en su palabra. Ahí va a estar Dios sacándote adelante. ¿No te envío yo, Dios le dijo a Moisés? Yo te estoy enviando, Moisés, tú ve.
¿Con cuántos pretextos continuamente Dios nos encuentra? Es que si supiera, es que si vieras, es que si tú estuvieras. No me lo digas a mí. Dile a Dios directamente el pretexto. Hoy tenemos un mundo muy necesitado de la verdadera predicación del Evangelio, amado. Se requiere una iglesia que arrebate. Ya oraste para que Dios avivara la obra, amado, pero se requiere trabajar. El sabio Platón dijo, el que trabaja y trabaja, aras y aras, pero no encuentras fruto, pues es que no estás sembrando, ¿no? Necesitas sembrar, arar, y entonces sí va a haber un fruto. Toda labor tiene fruto, dice la Escritura. Ya oraste porque cayeran los cielos. Ahora ve y enfrenta allá afuera a las peores feroces fieras del evangelio contrarias, pero arrebata el cielo. Pero se requiere trabajo, esfuerzo, fatiga, se requiere campaña, se requiere labor, se requiere invitación, se requiere moverse, se requiere difusión. Tú tienes la verdad. No te confíes ni dejes tu confianza en los líderes. Pon tu confianza en Dios. Pon tu fe en Dios. Y si Dios mueve a un Elías y lo quita, levántate tú, Eliseo. Y si Dios quita a un Moisés, levántate tú, Josué. Es tu tiempo. Yo, Señor, Moisés mismo estaba impactado y acobardado de lo que Dios le estaba llamando. Pero no tuvo otra opción. Entendió quién lo estaba llamando. Y entonces Dios empezó a usarlo, empezó a hacer maravillas en medio de ellos, empezaron a ver las plagas que Dios estaba trayendo contra los egipcios, hasta que vino esa gran mortandad a los primogénitos y a los israelitas no los tocó. Eso es impresionante. En las casas donde había israelitas no les pasaba nada. Solo aquellos que eran del pueblo de Egipto. Claro, el mundo te va a aborrecer a ti, amado, porque el mundo no conoce a Dios. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Tú haz la obra de Dios. Párate por su nombre. Tenemos una misión y un llamado, y ese llamado tiene que ser cumplido. En medio de problemas, en medio de calamidades, en medio de situaciones adversas, necesitamos pararnos por la obra y el nombre de Dios. No sea que tu vida, amado hermano, más bien ya esté siendo ociosa y sin fruto. Necesitas retomar la visión y el camino. Necesitas voltear a ver a Dios para qué te está llamando. Y si Dios había trazado un propósito desde años atrás, pues retómalo. Que no se pierda lo que Dios te ha traído. Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5, verso 23 y verso 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. Fiel es el que os llama. Dios hace un llamado. Dios hace un llamado. ¿Tu llamado fue a ser padre o madre? Cumplas ese propósito en ti. Capacítate en Dios para su gloria y seas un buen padre, una buena madre. Acuérdate, el espejo de tu vida es tu hijo. El espejo de nuestras vidas son nuestros hijos, que en su momento hablaremos de ello. El reflejo de lo que somos nosotros son nuestros hijos. Dios te llamó a ser madre, hazlo bien. No te involucres en las cosas de esta tierra. Hazlo con calidad para Dios. No te envío yo, dice Dios. Fiel es el que os llama. Él te está llamando.
a crear infantes, hazlo para su gloria. No dejes de exponerle la necesidad y la carga a Dios, que requieres fuerzas, que requieres sabiduría, que requieres esto, que requieres de su ayuda y poder. Si Dios llamó a Moisés y respaldó a Moisés, Dios te puede ayudar a ti. Dios puede sustentarte. Dios puede dar mayor gracia y verás los resultados. Claro, esto requiere tiempo. Si tu llamado es a ser madre y padre, requiere tiempo. Y a veces requiere esfuerzo, porque si andas en la obra de Dios, hay que llegar a casa a servir. Claro, de llegar a ministrar a una persona, de llegar del trabajo, de llegar de un domingo, de llegar de servir, tus hijos piden tiempo. Se requiere a veces redoblar esfuerzo. Todo por una razón, algo que en las venas traemos, y su nombre es Jesús. Algo aquí adentro se nos mueve y dices, todo sea para tu gloria, Dios. Aunque me consuma por fuera, pero por dentro me rejuvenezcas. Pero ayúdame, porque fiel es el que os llama. Bendito sea Dios. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Capítulo 1, verso 11 y 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Tú solo vas? No. ¿Quién va? Dios, en su poder. No lo hace solo. Moisés, cuando fue llamado, no fue solo. Iba Dios delante de él. Le empezó a respaldar, aún usando a Aarón. Estaban convocando ahí para que Faraón cediera y dejara ir al pueblo. Y cuando ya no pudieron más, Dios metió su mano, dejándoles camino abierto para que salieran de Egipto. De ahí vuelven a toparse frente a un feroz mar delante de ellos. Y el poder ungido de Dios le dice, ¿qué estás haciendo a Moisés? ¡Avanza! Pues sí, Señor, nada más que tengo un mar feroz delante de mí, ¿qué hago? ¿Te imaginas la majestuosidad de aquel mar abriéndose? Para lo que para ti es imposible, para Dios todo es posible. A veces las madres quieren resistir y ceder ante las rebeliones de los hijos. ¿Te ha pasado, mamá? Papás, a veces les das instrucciones y como que se agüita uno, diríamos, ¿no? Persiste en ello. Si Dios dijo que a través de la corrección y la disciplina, persiste. En esto se requiere perseverancia. Nunca dejes de luchar. Nunca dejes de luchar. Llorarás, te cansarás, pero nunca dejes de luchar. Nunca dejes de luchar. Ellos oraban para que nuestro Dios estuvieran como dignos del llamamiento de Dios. Versículo 12, por favor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? ¿Glorificado en quién? En vosotros. Es en la forma, es el diseño de Dios. Te pongo a ti y me voy a glorificar en tus penumbres y problemas. ¿Tienes carencias? Yo voy a proveer. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando hay un llamado como el de Moisés, amado, Dios no tira, no te deja aventado, no te deja tirado. Ahora, otra cosa a resaltar de la vida de Moisés. Dios utilizó el oficio del cual Moisés desempeñaba. Era cuidador de ovejas. ¿A qué le llamó Dios? A cuidar ovejas. A cuidar gente, que es, según espiritualmente, similar, igual a cuidar ovejas. Y yo te diría, a veces es un poco más complicado cuidar ovejas humanas. Si la oveja tiende a ser a veces ingenua y se arriesga al peligro, idéntico a una oveja humana. Es ingenua y se arriesga en muchos peligros. Pero confiemos en Dios, que Dios nos dé la gracia.
para cuidar de cada una. Pero Dios utilizó el oficio de Moisés. Y Dios en el camino lo fue moldeando. Porque ¿qué hizo Moisés ante la peña para que saliera agua? La golpeó, ¿no? No debió de haber hecho eso. Moisés ya estaba fastidiado y enojado. Y Dios lo castigó por ello, ¿no? Tú no me glorificaste ante el pueblo. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Le costó mucho eso a Moisés. Amado, no te impacientes a causa de la maldad de los inconversos. Que los ves florecientes en su vida satisfecha por el mundo. En lo poco del justo hay bendición. Y sobre todo la riqueza viene en la eternidad. Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí entró al cielo. Y es hacia donde vamos, amado. Y si Dios utilizó a Moisés y a su oficio, yo te pregunto, me parece que tengo ante mí a gente llena de capacidades. Dios te puede usar a ti. Tienes oficio, tienes carrera, tienes preparación, tienes cosas que sabes hacer para Dios. ¿Sabes tocar un instrumento? Hazlo para la gloria de Dios. No veas tus limitaciones, ni la edad, ni te pongas tú mismo barreras. No, es que ya la edad. Amado, en las grandes orquestas hay gente muy grande y sin ofender a nadie. No necesitas cantar para tocar un instrumento. Porque a veces relacionan a las personas cuando les dices, oye, ¿por qué no tocas un instrumento? Es que no sé cantar. Es que no te estoy pidiendo que cantes, con que toques un instrumento. Pero es que yo no soy bueno para eso. De acuerdo, ¿no hay clases para instrumentos? Todo se aprende en esta vida. Si aprendiste a hacer lo malo, ¿no podrás aprender a hacer lo bueno? Desde pequeño te enseñaron a decir mentiras, ¿o no? Quizás nuestros padres nos enseñaron a hacer cosas que no debíamos hacer. ¿De acuerdo? No los estamos juzgando ni condenando. Simplemente estoy hablando de algo que se aprende. ¿Aprendiste a escuchar lo que no debías y a ser chismoso o chismosa? Porque así te lo enseñaron, ¿no? ¿Aprendiste a tomar lo ajeno? Porque no te registe bajo el principio de decir, si no es tuyo, es de alguien más, déjalo ahí. Pero alguien te enseñó, mira, tráetelo. Y quizás fue en casa donde lo aprendiste. ¿No podrás aprender cosas para la gloria de Dios? Que es el ejemplo de la aplicación de los instrumentos. Los jóvenes no podrán aprender instrumentación, porque para eso hay clases, para eso hay técnicas, para eso requiere tiempo. No cantes, porque quizás para eso no eres bueno. Y aún yo diría, hay clases de canto. ¿Estamos de acuerdo? Solo lo que falta es el corazón. Y Dios estaba llamando a Moisés y trató con ese corazón que ponía toda clase de pretextos, alérgicos al compromiso. ¿Con quién es tu compromiso, amado? ¿Con el lugar? ¿Con los hombres? ¿Con una iglesia? ¿O con el Dios vivo? ¿O con Dios? Decir, Señor, me estoy esforzando mucho, esto es para tu gloria. Me cuesta trabajo, pero quiero hacerlo para ti. Ah, sí, claro, cuesta trabajo pararse en una plaza y abrir la boca. Claro, si recordar la primera vez que lo hice fue terrible. Me tardé muchísimo en poder pasar ahí a una plaza donde todo el mundo te está viendo. Piensas en todo, te tiembla todo, se te seca la boca, todo es miedo y pavor. Pero cuando ves la gloria de Dios actuar, todos esos miedos se borran. Y cuando menos piensas ya lo hiciste. Y de esa forma Dios va usando, ayudando. Dios llamó a Moisés. Estoy ante gente llena de capacidades y virtudes. Qué bueno que veas tus debilidades para que estés de rodillas ante Dios. Pero
creo que son más las capacidades que tienes. Para que Dios cumpla, si volvemos a poner el último texto, para que sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Al ver que Dios cumple su propósito en ti, te digo algo, queda una satisfacción espiritual en tu alma. Dices, Dios, gracias, tú lo estás haciendo, tú me estás usando. Y no es para envanecimiento, ni para soberbia, ni para que tú seas exaltado, no, para que Dios sea glorificado en nosotros. Dios, es para tu gloria y lo estoy haciendo para ti. Y aunque acabe desvelado y aunque acabe cansado, lo quiero hacer para ti, Señor. Sí, de acuerdo, otros ya no están en ese lugar. Señor, ¿me tocó a mí hacerlo? Lo hago con gusto, Señor. Sin quejas ni murmuraciones, sino para tu gloria, sin esperar que el otro lo haga, sin esperar que éste se levante. Si eres de aquellos que es que nadie lo hace, es que nadie viene, aunque seas tú solo en la plaza. Moisés fue solo, ¿no? Después se le juntó el pueblo. Aunque sea yo solo, Señor, voy al penal. Aunque sea yo solo, Señor, pero yo voy a hablar de ti. Aunque sea yo solo, pero me voy a tomar 1000 volantes para invitar a mucha gente. Aunque sea yo solo, Señor, pero voy a cuidar de este pequeño que estaba ahí en la calle y que no tenía quien le diera de comer. Y de ahí pueden venir grandes cosas para Dios. Y de ahí yo te diré algo, sé de los que sueñan. Sueña con grandes cosas. Sueña con prodigios. Sueña con milagros. Se vale soñar, ¿no? Pero Dios puede hacerlo realidad. Porque Dios fue el que envió a Moisés. Ve por mi pueblo Israel. Ve por mi pueblo. Hoy nos dice algo Dios. Allá afuera, Dios tiene mucho pueblo. Pero ¿cómo sabrán si no hay quien les anuncie? Allá afuera Dios tiene pueblo. Hay que ir por él. Dios llamó a Moisés, párate por mi nombre. Ante Faraón, figura del mundo. Claro, se levantarán tus enemigos. Claro, se levantarán aquellos que aborrecen la verdad. Claro, se levantarán los apóstatas. Claro, que querrán derribar tu ministerio, que querrán derribar que tú hables la verdad. Criticarán, se levantará contienda lenguas contra ti. Mas a ti no llegarán. ¿No te envío yo? Solo garantiza que Dios esté contigo. Haz lo que Dios te ponga a hacer. Para que Dios sea muy glorificado en la tierra. El propósito del llamamiento de Moisés era mostrarnos a nosotros que en medio de la gran debilidad que había en un ser humano, Dios hizo grandes cosas en él. Grandes cosas. Mira, amado, ¿te afligen los hijos grandes que han dejado a Dios? Yo estoy viendo una cosa. Dios está tratando con ellos. Te parte el corazón, pero déjalo a Dios obrar. Si no entendieron por la buena y Dios tiene que meter el cincel y el martillo, deja a Dios. Aunque te lo mande en silla de ruedas, pero que se salve. Dios trata aún con nuestros hijos cuando se rebelan a Dios. Es dolorosísimo ver cómo es el trato de Dios. Usted no estorbe. Usted deje a Dios obrar. Deja que Dios haga grandes cosas. Lo he podido ver. Y yo no dudaría que Dios lo esté haciendo. Les pasa una cosa, les pasa otra, les sucede otra, les va mal, se les cierra la puerta, les llega otra situación y empieza. Tú no estorbes. Tú nada más confía en Dios. Señor, me duele porque soy el Padre, pero tu obra, solo ayúdame a confiar y a hacer tu obra. Así que Moisés estaba limitado en muchas cosas y seguiremos limitados como humanos.
Pero hay un Dios en los cielos que nos está llamando a su luz admirable, a hacer cosas grandes. Amén. Y aunque en el camino te encuentres gente como Aarón y gente como María, tú haz lo que Dios mande. Y si en el camino te encuentras a gente como lo encontró Moisés, a Core, Datán y Abiram, que dividieron al pueblo, y si en el camino te encuentras a gente como los espías que desanimaron al pueblo, tú párate como Josué y Caleb. Con nosotros está Jehová, no les temeremos. Esto lo vivió Moisés. Y más cosas vivió Moisés. Las enfrentó y las enfrentó y las enfrentó por estar tratando con un pueblo rebelde y con tú más. Pero no dio marcha atrás al compromiso que tenía ¿con quién? Con Dios. No te comprometas con el ser humano. Que tu compromiso sea con Dios. Cerremos nuestros ojos. En el nombre de Jesús, Señor. Cuán grande es tu llamado, Señor. Y cuán glorioso es el que llama. Cuán inescrutables son tus caminos y tus propósitos para con nosotros en la tierra. Oh Dios, que aquí haya oídos para oír lo que tú estás llamando y a lo que nos estás llamando, Señor. Oh Padre, yo te pido por el poder para una iglesia que requiere de tu gracia, de tu poder continuamente, Señor. Necesitamos conquistar, Señor. Necesitamos de tu gracia para caminar en la santidad a la cual tú nos llamas. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia en medio de nosotros. Queremos que nos llenes de ti, Señor. Queremos de tu poder glorioso en medio de nosotros. Queremos que tú sigas hablando, Señor. Queremos que tú, por favor, Señor, nos ayudes a ser sensibles a lo que estás mostrando. Ayuda a cada padre y madre, Señor. Ayúdanos a oír tu voz, a seguir tus pisadas por donde quiera que vayas y por donde quiera que nos lleves, Jesús. Si a Moisés lo encaminaste, lo guiaste y aún por 40 años tú les diste guianza y reposo y ayuda, Señor, aún nos faltan varios pasos por seguir. Ayúdanos en este tiempo. Dura es la lucha, pero es fácil contigo, Señor, porque ligera es tu carga. En el nombre de Cristo Jesús, síguenos hablando como le hablabas a Moisés. Amén, amén.